Buenas, bueno, continuamos, gente, con la resolución del examen de la prueba específica 01-2020, fase A. Tenemos para contestar los ítems 13, 14 y 15. Considere la siguiente información. Ok, tenemos acá estas figuras y viene entonces la pregunta 13. Nos piden que para el eje de simetría y igual a 0, el punto imagen de H corresponde a. Entonces tenemos el eje de simetría en Y igual a 0 y nos están pidiendo cuál es la imagen de H. Entonces, primero que todo, recordar que Y igual a 0 en este caso corresponde a una recta que sería horizontal y que tiene que pasar justamente acá sobre el eje X. Ese sería nuestro Y igual a 0. Ahora sí, teniendo ese eje de simetría, dice que la imagen de H, si ubicamos el punto H, H lo tenemos en esta posición. Por lo tanto, la imagen con respecto a este eje de simetría corresponde al punto G, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería la opción D. Okay. Continuamos con el ítem 13, 14. Dice, para el eje de simetría, tenemos otro eje de simetría, Y igual a 0, que en ese caso sería el mismo que utilizamos anteriormente. Entonces, el Y igual a 0. Dice que las coordenadas del punto homólogo de R corresponden a. Nos están pidiendo por las coordenadas del punto homólogo. Entonces, las coordenadas del punto homólogo de R. Si buscamos esas coordenadas del homólogo de R con respecto al mismo eje de simetría Y igual 0, entonces aquí tenemos el eje de simetría Y igual a 0, pero nos están pidiendo las coordenadas del homólogo del punto R. En este caso el punto R lo tenemos ubicado en esta posición, por lo tanto el punto homólogo sería a la hora de aplicarle la simetría el punto E, pero nos están pidiendo por las coordenadas de ese punto E. Entonces en este caso el punto E tiene por coordenadas en X 6 y en Y tenemos menos 3. Entonces sería 6, menos 3 las coordenadas del punto homólogo para R, 6, menos 3. Si revisamos las opciones, tenemos por acá que el 6, menos 3 corresponde de nuevo a la respuesta D. Continuamos, en este caso, ahora nos dan que el eje de simetría a considerar sería la recta X igual a 0 y dice que es un eje de simetría, entonces el segmento homólogo con MF. Entonces ocupamos el segmento homólogo con MF con respecto al eje de simetría X igual a 0. Si ahora colocamos el eje de simetría en X igual a 0, tomemos en cuenta que X igual a 0 es una línea vertical que tiene que pasar por X igual a 0 y en este caso sería esta recta la que corresponde justamente sobre el eje Y. Y nos están pidiendo que determinemos cuál es el segmento homólogo con el MF. Ok, entonces con el MF, si lo ubicamos por acá, el MF, resulta que ese MF lo tenemos entonces acá. MF sería este punto, ¿verdad? Este segmento acá que va en estos vértices. Y como lo estamos haciendo la simetría con respecto al X igual a 0, entonces quiere decir que ahora nuestro segmento homólogo sería el que corresponde a este que está acá al lado izquierdo, que es el que va de Q a G o GQ. Entonces vamos a ver GQ, QG, tenemos el QG. Por lo tanto, la respuesta correcta para este caso es la opción A. Entonces recordemos que siempre en simetría lo que necesitamos es localizar justamente un efecto reflejo, espejo, ¿verdad? Que luego se va a ver en reflexión. Okay. Tenemos ahora los ítems. Para contestar los ítems 16, 17 y 18, considere la siguiente información. Tenemos acá en total 5 figuras, ¿verdad? Todas basadas a partir de un mismo triángulo, solamente que con sus respectivas transformaciones. ¿Ok? Entonces, en el caso de la 16, nos indican lo siguiente. Dice que para la figura número 4, ¿ok? Para la figura número 4, entonces tenemos que la número 4 sería justamente esta de acá. Se obtiene al aplicar a la figura número 3, ¿ok? Entonces, por acá la figura número 3 dice que la figura número 3 sería esta. Dice entonces la figura 4 se obtiene al aplicar una, no sabemos la transformación, a la figura 3
la opción que completa correctamente el enunciado corresponde a. Entonces, si observamos la figura 4 y la figura 3, dice que la 4 se obtiene al aplicarle una transformación a esta figura 3. En este caso, la única transformación que cabe es una traslación. ¿Por qué razón? Porque vea que mantiene el tamaño de la figura, además mantiene su posición como está colocada, simplemente que lo que hemos hecho es justamente moverla de posición. Si contamos los espacios, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar al mismo vértice con el que hemos comenzado y nos hemos corrido 6 hacia la derecha. Por lo tanto, dice que sería la traslación de 6 unidades hacia la derecha paralelo al eje X. Simplemente lo que nos interesa es hacia la derecha, es 6 unidades. Entonces la opción correcta sería la B. En la número 17 dice que considere las siguientes proposiciones suponiendo que la figura 3, entonces ahora nos hablan de la figura 3, es el resultado de aplicarle una transformación a la figura 5. Entonces ahora vamos a trabajar con la figura 3 y 5. Entonces nos devolvemos a donde están la 3 y 5 y en este caso tenemos que 3 y 5 serían justamente estas dos. Por acá tenemos la 5 y la figura 3 en este caso sería la que tenemos acá, que está la figura 3. Ahora, si observan, la única transformación que tenemos nosotros siempre que cambie de tamaño, la figura va a ser una homotesia. Entonces, en este caso tenemos una homotesia. ¿Por qué razón? Porque se ha hecho un cambio, ¿verdad?, de tamaño. Ahora, si vemos la proposición, dice entonces lo siguiente. Vamos a ver, dice 1. El punto imagen de 4,2 corresponde a menos 2, menos 1. Entonces necesitamos trabajar con el punto 4,2 y ver si ese 4,2 su imagen es el menos 2, menos 1. Entonces vamos con el 4,2. Entonces vamos a localizar ese 4,2. Resulta que el 4,2 lo tendríamos localizado acá. Justamente sería este vértice de acá. Este es el que tiene 4 en X, 2 en Y. Y por lo tanto, si observamos en la otra figura, el punto homólogo, en este caso sería este vértice de acá, justamente, ¿verdad? Necesitamos ver que en este caso, la idea es que si estamos trabajando, aunque no se ha mencionado que es una homotesia, pero dice que se le aplicó una transformación, ¿verdad? Tenemos que ubicar la posición con respecto a la figura original y en este caso el vértice sería ese que está indicado. Por lo tanto, las coordenadas de ese vértice, si observamos, tiene por coordenadas el menos 2 en X y menos 1 en Y. Por lo tanto, vamos a ver si es correcta la proposición que se nos ha brindado. Dice que la imagen de 4,2 corresponde al menos 2 menos 1. Aquí lo teníamos, menos 2 menos 1. Quiere decir que entonces sí es correcta esa proposición. ¿Ok? Entonces tenemos que es correcta la proposición 1. Ahora viene la segunda proposición, que es la que hay que tener cuidado. Dice, la figura 3 se obtuvo al aplicarle a la figura 5. Entonces quiere decir que esta es la figura homotesia, ¿verdad? Porque hice una homotesia, entonces esta sería la que obtenemos a la hora de aplicarle la homotesia. Y por lo tanto, la figura 5 en este caso sería la original. Dice que entonces la figura 3 se obtuvo al aplicarle a la figura número 5 una homotesia de constante K igual a menos un medio. Acá deben recordar en la teoría que cuando se trabaja con homotesia existen dos tipos de homotesia. Está la homotesia directa y está la homotesia inversa. La homotesia directa es cuando tenemos un valor de K positivo. Cuando tenemos una K negativa se refiere a una homotesia inversa. Ahora, también tienen que recordar que la homotesia puede hacer una ampliación de la figura o una reducción en el caso de la que sea K positiva. En el caso de la negativa podemos tener tres posibles situaciones: una reducción, una ampliación o que mantenga el tamaño, ahora que conserve sus dimensiones originales. Y acá hay que tomar en cuenta otro detalle que dice que es centrada esa homotesia en el origen. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de dónde está el centro de homotesia, podemos eventualmente variar un poco cómo se analiza la situación. En este caso, centrada en el origen, no hay problema. Entonces, lo que se quiere es verificar que la K, la constante que se aplicó
de la figura 5, ¿verdad? Para obtener la figura 3, porque recuerden que así es como vamos de la 5 a la 3, se utilizó una K de -1/2. Entonces, es de reducción, en este caso la homotesia, sí, porque vea que si vamos de la 5 a la 3, estamos obteniendo una figura de menor tamaño. Entonces, tenemos una reducción. Siempre que sea una reducción, el valor de la K tiene que ser un número. En el caso de la negativa, entre 0 y -1. ¿De acuerdo? K tiene que ser mayor que -1, pero menor que 0. O sea, un valor entre -1 y 0, menos 0, algo. En ese caso, para que apliquemos una homotesia de reducción. ¿Ok? Ahora, ya sabemos que sí hay una reducción, pero necesitamos conocer el valor exacto. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que buscar esto. Fijarnos acá, que las dimensiones de este lado, en este caso, corresponde a 2 unidades, y la dimensión del lado homólogo en la homotesia sería este que está acá, que tiene una longitud de 1. Entonces, al tener 2 y 1, lo que hacemos siempre para determinar el valor de la K es dividir la longitud de la homotesia entre la longitud de la figura original. Y de esta manera obtenemos la razón de homotesia o la K. En este caso la homotesia, que es la figura 3, ¿verdad? La que se obtuvo es de 1. La figura original dice que la dimensión del lado que estamos trabajando es el 2. Y como es una homotesia inversa, que hay que recordar por qué razón se dice que es una homotesia inversa, se dice que es inversa porque en este caso el centro de homotesia está localizado entre las dos figuras. Para el caso de una homotesia directa con K positiva, el centro de homotesia se encuentra ubicado en un extremo, mientras que las otras figuras siempre van a estar al otro lado del centro de homotesia. Entonces acá sabemos que es una homotesia entonces inversa por esa razón y por lo tanto si es inversa tiene que ser con una K negativa. De tal manera que acá el valor de la K sería -1/2 y la proposición nos indica que justamente se le hizo centrada en el origen con una K de -1/2. Entonces, en este caso, la proposición 2 también es correcta. Entonces, tenemos que para este ítem 17 ambas son correctas. ¿Ok? Pasamos al 18. Dice, considera las siguientes proposiciones, siempre referidas a la figura que estábamos analizando. Una forma de obtener la figura 2. Entonces, tenemos la figura 2. Es aplicar una reflexión a la figura 1. Ok, vamos a aplicar una reflexión a la figura 1 sobre el eje Y. Entonces, vamos a aplicarle una reflexión sobre el eje Y y vamos a ver si es cierto que la 2 y la 1 se obtienen entonces al hacer una reflexión sobre el eje Y. Entonces, si regresamos a la figura, tenemos lo siguiente. Entonces, vamos a limpiar acá el espacio de trabajo. En este caso, sobre el eje Y quiere decir que tenemos que hacer nuestro eje de simetría o de reflexión, en este caso, en el eje Y. Y nos hablan de que la figura 1 y la figura 2 se obtienen a la hora de aplicar una reflexión y resulta que en este caso sí concuerdan, ¿verdad? Tenemos por acá la figura 2, por acá tenemos la figura 1 y si ustedes observan justamente es un reflejo. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si es un reflejo? Es como si colocáramos una mano derecha frente a un espejo y lo que estamos observando es una mano izquierda, sufre una inversión lateral de izquierda a derecha, en este caso con respecto al espejo. Entonces veamos el espejo como ese eje de reflexión, ese eje de simetría. Además tienen que fijarse que siempre la distancia que hay del eje a un punto en particular, por ejemplo en este caso a este vértice, es de una unidad hacia la derecha. Por lo tanto, con respecto al eje de reflexión, también tenemos una unidad hacia la izquierda para que correspondan a los puntos homólogos en este caso. Si tomamos otro punto homólogo, por ejemplo este de acá, este se ubica a 2 unidades hacia la izquierda del eje de reflexión, por lo tanto, tenemos 2 unidades hacia el otro lado, o sea, hacia la derecha del punto de reflexión para poder ubicar el otro punto homólogo. Entonces, en este caso, sí se da una reflexión entre la figura 1 y 2. Entonces, según lo que nos indicaba en la proposición 1, una forma de obtener la figura 2 es aplicar una reflexión a la figura 1 sobre el eje Y, entonces sí es correcto en este caso.
Luego, en la segunda dice que una forma de obtener la figura 2 es aplicarle a la figura 1 una rotación de 90 grados centrada en el origen. Entonces ahora nos hablan de nuevo que tenemos la figura 2, vamos a aplicarle una rotación, ¿verdad? Es aplicarle a la figura 1 una rotación de 90 grados centrada en el origen de coordenadas y además esa rotación en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj. Recordemos que el sentido contrario a las manecillas del reloj sería verlo que vamos hacia el lado izquierdo, por decirlo de alguna manera. Entonces, entre la 1 y la 2 dice que se obtuvo a la hora de aplicarle una rotación de 90 grados. Si observamos la figura, de nuevo, y queremos aplicar una rotación a la 1, a la figura 1, para obtener la figura 2, podemos apreciar lo siguiente. Entonces vamos a hacer de la siguiente forma. Dice que está centrado en el origen, por lo tanto, nuestro centro de rotación, deben recordar que el centro de rotación viene siendo el equivalente a que nosotros coloquemos la punta de un compás, ¿verdad? Para poder dibujar una circunferencia, ahora ese es nuestro punto de apoyo y a partir de ahí abrimos el compás con el lápiz para poder trazar una circunferencia, veámoslo de esa manera, que ese es nuestro centro de rotación. Hay que tenerlo presente porque es clave. Entonces, si yo voy a rotar 90 grados en sentido antihorario, quiere decir que esa rotación viene en esta dirección. Entonces, podemos hacerlo visualmente, a veces es un poco complicado dependiendo cómo estén colocadas las figuras. Entonces, yo lo que les recomiendo es lo siguiente. Vamos a considerar que esta figura 1, ¿verdad? Que es la que estamos trabajando, que queremos hacerle la rotación, vamos a considerar que ella se encuentra localizado entre este eje y este otro. Ahora tenemos este sector, este cuadrante justamente, que está formado por este eje X y este eje Y. Voy a usar otro color para justamente poder tener la idea luego de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, acá tenemos el eje X en azul, el eje Y en verde. Si nosotros estamos rotando 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, quiere decir que este eje X a la hora de girarlo 90 grados en sentido contrario va a calzar acá encima de nuestro eje Y. Entonces vamos a darle acá un color que sería ese. Ok, este azul lo estamos girando en ese sentido. Luego, este eje Y que tenemos en color verde igual tiene que girar 90 grados hacia la izquierda en sentido contrario a las manecillas del reloj, de manera que ese va a venir y quedar acá. Entonces, hemos utilizado el azul para el X y el verde para el Y, y así es como quedarían nuestros ejes a la hora de hacer nuestra rotación. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que saber que acá es donde debe quedar la figura. De momento, la figura 2 está calzando en el cuadrante, pero no sabemos si corresponde o no realmente. Entonces, ahora necesito ubicar los vértices. Resulta que el vértice este que está acá yo lo voy a ubicar de la siguiente manera. Siempre voy a hacer primero X y luego Y. Resulta que en X yo me tengo que mover 2 unidades. Por lo tanto, dijimos que nuestro X quedó acá en la vertical y yo tendría que moverme 2 unidades. Entonces, de momento, yo estaría llegando acá, a ese puntito. Pero luego dice que para yo poder llegar exactamente al punto, tengo que moverme en vertical, o sea, en Y, 1, 2, 3. Entonces, si yo me muevo 3 en ese Y, recuerden que nuestro Y, que era el verde, ahora quedó acá, yo me tendría que mover 3 espacios ahora. 1, 2, 3. Quiere decir que el vértice que yo marqué acá en rojo tiene que calzar en este punto. Ya con solo eso, la figura no está calzando. Voy a terminar la figura para que vean el efecto y cómo pueden encontrar ustedes realmente las coordenadas en una rotación si fuera necesario hacerlo gráficamente. Tenemos ahora otro vértice, por ejemplo, este punto de acá, este vértice, a la hora de yo poderlo localizar, me ubico en el origen, quiere decir que me corro 3 en X, por lo tanto me tengo que correr 3 en nuestro nuevo X, que en este caso sería llegar acá. Luego tengo que moverme 3 en el Y hacia arriba para poder llegar a él. Por lo tanto, ahora me tengo que mover 3 en nuestro nuevo Y, que acuérdense que el Y es el que está en color verde. Entonces, 3 en el Y, 1, 2, 3, quiere decir que ese vértice viene a quedar en este punto. Y finalmente voy a localizar este otro vértice. Vamos a utilizar este otro color para que no se nos pierda. Ese vértice en X dice que se mueve 1 a la derecha en X, por lo tanto quiere decir que en nuestro nuevo X yo me tengo que mover 1, estaríamos acá en este momento.
Luego tengo que subir para poder llegar a él 4, entonces nuestro nuevo eje Y es el horizontal, me tengo que mover 1, 2, 3, 4. Y acá estaría localizado el punto. De tal manera que la figura, después de aplicarle la rotación, debe de quedar más o menos ubicada en esa posición. Y así es como tendría que verse la figura 1 a la hora de aplicarle una rotación de 90 grados con respecto al en sentido antihorario, de tal manera que no concuerda con una rotación en ese caso. Entonces, vamos a lo que decía el ítem, y el ítem entonces nos decía era que para obtener la figura 2 era aplicarle a la figura 1 una rotación de 90 grados centrada en el origen y en sentido contrario al giro de las manecillas. En ese caso vimos que es falso, no concuerda la figura, por lo tanto, en este caso la respuesta correcta sería la opción 1, solamente la 1. Y con esto quedaríamos con este tercer video de lo que es la resolución del examen Bachillerato por Madurez 01-2020, prueba específica de la fase A.